Reporte, módulo número 3. Yo creo que en el ambiente de la prensa, la palabra trayectoria tiene un caudal de respeto y consideración muy similar al que tiene la palabra testimonio en el mundillo de la cristiandad. A un profesional que muestre una trayectoria intachable, siempre se le van a disculpar más errores que a alguien que no la tiene. Bueno, lo mismo ocurre con los cristianos y sus testimonios. En mi trabajo como periodista gráfico he debido cubrir infinidad de notas y distintas crónicas de los hechos más variados que se te ocurra pensar. Y en cada uno de ellos siempre les otorgué absoluta prioridad a las personas que esos hechos involucraban, dejándole los juicios a la justicia tribunalicia si se trataba de delincuentes y omitiendo ópticas personales si se trataba de problemas de tipo social. Claro, los medios en los cuales me tocó trabajar tenían sus propios intereses, ideologías y hasta objetivos de índole política. Jamás me sumé a ellos por decisión propia e indubitable. En algunos me supieron entender y me trasladaron a áreas deportivas, y en otros no me supieron o no me quisieron entender y me despidieron. Pero las banderas simbólicas que enarbolé por una simple cuestión de principios, porque yo todavía no era creyente, jamás las arrié. Llegué a ser editorialista. Editorialista es el periodista que escribe las notas editoriales de un medio y que por consecuencia sus opiniones se interpretan como la opinión del medio. Es decir, escribe el director allí, aunque no lo sea él de manera efectiva. Y yo lo hice de un periódico cuyo director estaba ideológica y espiritualmente en las antípodas mías. Allí sí ya era cristiano, aunque bastante nuevo. Inexorablemente y como si fuera un pacto, no escrito ni firmado, pero absolutamente respetado por las dos partes, de las 7 editoriales de la semana, 2 hablaban de los temas que al director le interesaban, 3 eran neutras, sin demasiado compromiso, y las 2 restantes trataban temas sociales, políticos, económicos y morales desde la óptica cristiana. Me fui de allí para tener mi propio medio gráfico, acompañado de la simpatía y del respeto del director. Fíjate. Pusimos en marcha entonces un semanario que dirigíamos en sociedad con otro hermano en la fe, pero aquel trabajo de editorialista me proporcionó algunos frutos mucho tiempo después. De todos modos, comenzamos con el semanario en una ciudad vecina que era más pequeña. Y si bien ambos éramos creyentes, no teníamos para otras cosas una óptica parecida. Así que mientras él estuvo al frente de la dirección ejecutiva, yo me limité a lo perimetral, a lo que rodeaba o a lo que vestía el periódico en otras áreas. Se hablaba de componendas, se hablaba de arreglos con ciertos sectores, pero yo jamás lo pude comprobar y mucho menos probar. Por lo tanto, ni juzgo ni opino. Cuando mi socio entonces decidió abandonar el medio y cederme su parte para ir a realizar otra tarea, como empresa el medio se estaba desmoronando. De todos modos, igualmente adquirí su parte y recién entonces pude desenvolverme como yo creía que debía hacerlo un periodista serio y sin otro compromiso que sus lectores y la historia. 6 años más tarde tuve que cerrarlo por causa de los tremendos vaivenes inflacionarios que sufría mi país en esos tiempos,
Estoy hablando de finales de la década de los años 80. Pero creo que la gratificación mínima estuvo presente, porque aquellos antiguos lectores, hoy, a muchos años de desaparecido el periódico, todavía recuerdan que en esa etapa éramos los únicos en decir la verdad, tuviera el color y el aroma que tuviera. Y eso, aunque parezca nimio y sin preponderancias mayores, gratificaba a un hombre que en lo secular había soñado toda su vida con decir la verdad y poder sobrevivir con ello. Eso inclusive me llevó en una ocasión a quedar en medio de un duro enfrentamiento entre un funcionario político de alto nivel de la ciudad y un cura párroco que hasta allí había tenido también enorme poder en cierta parte de la población. Como yo me negué a enrolarme en uno de los dos bandos en pugna, cada uno, y por similares motivos, ordenaron a sus seguidores, comerciantes o empresarios, que me retiraran las pautas publicitarias. ¿Te imaginas que un periódico de una población pequeña solamente tiene dos ingresos económicos? La venta del ejemplar, que es una minucia comparada con los gastos fijos, y las pautas publicitarias, que era lo que podía hacer la diferencia. Esto significa que un día aparecimos prácticamente sin avisos publicitarios, pero con una nota editorial firmada por mí, que entre otros conceptos del problema ambiental existente, decía que si la semana próxima no estábamos en la calle, no iba a ser por malos o por no comprometidos con nuestra tarea, sino sencillamente por no haber aceptado jugar para uno de los dos bandos en disputa. Y que si la ciudad se quedaba sin su periódico, no iba a ser por responsabilidad nuestra, sino de aquellos que por priorizar sus ambiciones de poder, pretendían meter en sus guerras privadas a todos los que no teníamos interés en meternos en ella. Afortunadamente privó la cordura y no fue allí todavía en nuestro final. Ese final llegaría, reitero, por problemas relacionados con los vaivenes económicos incontrolables en un país que mostraba las uñas de sus propias luchas de poderes. ¿Qué te digo? 4 aumentos de papel en una semana resultaban imposibles de solventar con ingresos de mucho menor dinero pautado mucho tiempo antes. Pude salvarlo, pero para hacerlo tenía que entregar mi trabajo y quizá el medio entero a ciertos sectores políticos o empresarios con el suficiente dinero como para sostenerlo, pero claro, al costo de escribir y opinar lo que a ellos les convenía y con la postura que a ellos les convenía. Obviamente no lo hice. Si vos querés, llamame como te guste, porque tenés derecho a hacerlo, pero así fue. Una vez más, el soldado cayó en batalla, pero la bandera de una profesión límpida quedó en pie. Aquellos lectores hoy todavía recuerdan eso, y lo endilgan a una trayectoria intachable. Aunque a mí me place mucho más hablar de buen testimonio, simplemente. De todos modos, mientras duró, fue una buena experiencia. Estoy seguro que mi Señor la utilizó para capacitarme en otros niveles de discernimiento espiritual. Porque hoy, cuando me toca usar ese don del Espíritu Santo, el discernimiento, en favor de las cosas del reino de Dios, su potencia se incrementa con la experiencia de haber conocido a la gente tanto en sus máximos talentos como en sus máximas miserias. Incluso te digo hasta con ribetes de cierto pintoresquismo vernáculo, porque vos sabés que la jurisdicción de ese periódico abarcaba un radio bastante reducido, donde todos se conocían con casi todos, lo que de alguna manera eliminaba esa fría indiferencia
con la que las personas se conducen y viven en las que son las grandes ciudades. Bueno, en ese tenor, te cuento, una tarde llegaron dos mujeres de edad madura y solicitaron colocar un aviso publicitario invitando a quienes quisieran sumarse, previo pago del pasaje del bus y los gastos, para asistir a una campaña evangelística de sanidad y milagros que un conocido evangelista internacional iba a dar en una ciudad vecina, más o menos como a unos 50 kilómetros. Íntimamente, y no puedo negarlo, experimenté satisfacción. Yo era todavía bastante nuevo en el camino, pero me parecía que publicar ese aviso contribuía al servicio de Dios. Además, las mujeres ponían sus números telefónicos y hasta la dirección de sus domicilios para que la gente acudiera a reservar su pasaje para viajar a esa campaña. Es decir, no era promoción mía, era de ellas. Pero yo aportaba páginas e impresión. Y yo, repito, era creyente bastante nuevo, así que la decisión de esas hermanas me conmovió. Les acepté el aviso, se los cobré con un buen descuento y además les dije que en las próximas ocasiones que vinieran por esta misma razón, ya no tendrían necesidad de hablar conmigo, que directamente se manejaran con mi secretaria, ya que contaban con mi total confianza. Yo atendía personalmente todo aviso que se considerara especial para evitar meternos en cualquier balurdo raro. Pero las hermanas contratando un bus para ir a ver al evangelista con toda la gente que lograran sumar, a mí me sonaba casi a un trabajo misionero muy ungido y bendecido. Cristianito nuevo y sin discernimiento yo, Porque unos meses después, y examinando el ejemplar de la semana ya publicado, y ya en mano de los lectores, me encontré con un aviso que primero desató en mí una ira santa, y luego una reacción muy de jefe carnal para con su empleada de confianza, que aparentemente había traicionado esa confianza, porque en un lugar muy destacado y con regulares dimensiones, yo estaba leyendo un aviso donde se invitaba a la gente a sumarse, previo pago del pasaje del bus y los gastos, a un viaje para visitar a un famoso curandero o brujo en la frontera con Brasil. Vamos a ver, un periódico de intereses cristianos publicitando a un brujo brasileño. ¿Qué había pasado aquí? Esa fue la pregunta con la que, con un rostro de muy pocos amigos, interrogué a mi secretaria, que era la que había autorizado el aviso. Su respuesta me dejó helado. Pero Néstor, me dijo, si son las mismas mujeres a las que usted autorizó a publicar sus avisos sin su participación y arreglando todo conmigo. Las hermanas. Así, les juro, que hubiera titulado una buena nota con la foto de estas venerables señoras a las cuales les daba lo mismo ir a sanarse del dolor de muelas con un brujo que con un evangelista. Discernimiento, capítulo 1, primera lección, aprendida y con gran vergüenza. Con gran vergüenza. Eso se llama también experiencia. Claro, el infierno no perdona errores, Y lo cuento, aunque todavía me dura la vergüenza y la indignación, porque es fácil relatar nuestros aciertos y triunfos, pero es bastante duro, aunque bastante aleccionador, recordar también algunas derrotas. De mi etapa en las emisoras de radio denominadas cristianas, creo ya haberte contado lo concreto en mi primer libro, Una mosca en la nariz, y era que la famosa libertad de expresión, de la que orgullosamente hablábamos todos los periodistas del planeta, también brillaba por su ausencia en esas emisoras, supuestamente libres de contaminación mundana, así se decía. ¿Libres? ¿Qué va?
libres, siempre y cuando dijeras lo que los pastores regentes de esas emisoras necesitaban que vos dijeras. Y no estoy hablando de nada espiritual, créeme. En ese terreno, debo ser honesto, jamás me molestaron, la parte espiritual jamás me molestaron. Espiritualmente comencé en una de esas emisoras de radio a enseñar algo de lo que hoy lees o escuchás en mi web, y algunos que disponen de algunos audios antiguos míos, esos audios fueron grabados allí, en esa emisora. Tienen la música de apoyo y todo lo que se hace normalmente en radio, que yo no hago en estas grabaciones de la web porque no son necesarias. Y a pesar de estar en las antípodas de lo que mayoritariamente se enseñaba en las iglesias evangélicas locales, a sus líderes no les parecía interesar mucho que una doctrina diferente entrara o hiciera nido en los oídos y corazones de sus pastoreados. A ellos les interesaban más otras cosas. Como por ejemplo, en ese tiempo y en ese momento, apoyar irrestrictamente a un oscuro candidato presidencial a nivel nacional, a partir de una promesa suya, candidato, de otorgarles a los pastores evangélicos con iglesias de 100 o más miembros un salario similar al que el Estado argentino supongo que todavía paga a los párrocos de las iglesias católicas romanas. Claro, eso determinó que en la mayor parte de las congregaciones, sus púlpitos se convirtieran prácticamente en tribunas partidarias de apoyo y respaldo a ese candidato. Entiendo, Profesionalmente me había tocado trabajar en diversas investigaciones y detectar en ese candidato oscuridades que no presagiaban nada positivo para el país. Así que me negué a formar parte de las operaciones de prensa cristianas a favor de ese hombre y dije estrictamente lo que a mi juicio era la verdad, que si los pastores se convertían en asalariados del Estado, jamás iban a poder levantar una voz en contra de cualquier acto pecaminoso que el Estado pudiera cometer. En honra a la libertad cristiana, la libertad de conciencia, la libertad de expresión y opinión y la libertad en Cristo que poseíamos, me despidieron. Eso sí, sin ningún ministro, ninguno de los ministros que tenían regencia en esa emisora, tuvo la valentía de venir y enfrentarme cara a cara a decirme por qué me tenía que ir. Todo fue por detrás, tan oscuramente como se movía su candidato predilecto, que gracias a Dios no fue presidente de mi país en esa elección, terminó perdiéndola. Al menos de eso zafamos, como decimos aquí, aunque nadie podría asegurar que lo que vino luego fuera mejor. Pero esa es otra historia que a lo mejor te cuento en alguna otra ocasión, pero que no tiene nada que ver con esto. Finalmente, mi pulida trayectoria profesional concluyó en la conformación de una secretaría de prensa de una institución pública donde mientras se me solicitó pusiera en práctica mi capacidad profesional, creo que se operó y se funcionó de la manera correcta. Claro está que cuando se me sugirió que virara mi trabajo en dirección a lo político, apoyando a un determinado hombre por encima de lo institucional, con toda cortesía y elegancia, decliné el pedido. Días después, aparecí como empleado administrativo vulgar fuera del área que era mi especialidad. De acuerdo, mi trayectoria no concluyó con honores precisamente, pero al menos mi testimonio de cristiano y de cristiano fiel a los propósitos y la voluntad de Dios, fuera de toda mentira o de idolatría humana, creo que quedó intacta. Para mí, eso tiene un valor que está por encima de todos los valores que los hombres deseen otorgarle a las cosas de este mundo. Los materialistas de siempre, incluidos algunos supuestos amigos, más otros supuestos hermanos, me censuraron que durante toda mi trayectoria no hubiera amasado una fortuna, ni hubiera erigido una gran empresa que los hiciera sentir orgullosos de ser mis amigos o de ser mis hermanos en Cristo. Claro,
Comprendo que mis amigos del mundo secular no pudieran entenderlo, pero todavía hoy no puedo terminar de creer cómo esos antiguos hermanos en Cristo tampoco pudieran aceptar que era mucho mejor mostrar un testimonio intachable de honestidad, de rectitud y de transparencia, en lugar de toda esa oscuridad que en tantos lugares del planeta exhiben organizaciones supuestamente cristianas. Allá ellos. Allá ellos. Yo todavía en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Te suena, no? Y no es poco en estos tiempos, te lo puedo asegurar. De todos modos, como hombre de carne y hueso que soy, claro, todavía añoro aquellas épocas de frenesí, de un cierre de página o un cierre de tapa de un diario de alcance nacional o del vértigo que la noticia suele tener en las emisoras de radio de alta llegada. De la televisión no voy a hablar una sola palabra, porque considero que periodísticamente aportó muy poco, aunque el común de la gente suponga lo contrario. Mató, dicho de manera simbólica, a los escribas anónimos y abnegados y gestó, concibió, parió a las estrellas que venden a valor dólar sus palabras de halago o sus críticas a quien convenga. Entiendo que los tiempos pasan y los tiempos cambian, pero también entiendo que el hombre de Dios no puede, aunque se lo proponga seriamente, abandonar el espíritu de corrupción que el enemigo ha sabido enquistar en las sociedades humanas. Estoy feliz de haber sido el periodista que fui, No lamento no haber podido ser más famoso y con ello tener más influencia positiva para mi país. Supongo que mi Padre Celestial a lo mejor me protegió al no permitírmelo. Sé que no tengo ningún precio marcado en mi frente, como reza el viejo adagio, pero también sé que no debemos coquetear con las tentaciones, sino, como dice la palabra, debemos huir de ellas. Eso es lo que mi Biblia dice al respecto, al menos, ¿no? Y yo a mi Biblia le sigo creyendo, sigo tratando de ponerla por obra en todo lo que puedo, y sufro, créeme, cuando algo de lo que allí se ha escrito para nuestra guía todavía no consigue ser rema en mi vida. Te dejo una postdata. Jamás mis hijos, nietos, sobrinos, pequeños hijos de amigos o jovencitos en general van a oír de mí la sugerencia, la incentivación o sencillamente el deseo personal respecto a que sean periodistas o que sean gente relacionada con los medios. Primero, porque cada uno deberá vivir y hacer aquellas cosas para las cuales ya ha recibido talentos. Luego, de una conversión, eso se transformará en dones de Dios, ¿no? Y en segundo lugar, porque a las vocaciones no se las transfiere, sino que son de índole individual y tienen que ver necesariamente con cada historia de vida. Cada uno de nosotros tiene un nombre humano distinto, pero también tiene uno de calibre espiritual diferente. Y por ello, el mayor pecado que podemos cometer con las personas es masificarlas. Y eso, lamentablemente, ha sido una norma habitual durante mucho tiempo en mi país, de la cual no ha estado ausente en absoluto lo que fue mi antigua profesión. Capítulo 2, título: Pertenezco a un país. Si a mí me dejas elegir respecto a qué es lo último que se convierte al Señor, mi respuesta no va a ser la billetera, como dicen algunos ministros que escuché,
ni tampoco la conciencia, como dictan muchos estudios de alta profundidad y seriedad. Yo creo, para mí, lo último que se convierte es nuestra cultura. Los diccionarios del idioma español, a los que generalmente personalmente acudo en búsqueda de no equivocarme con la interpretación de las palabras que usamos, vos sabés que son sumamente escuetos en lo que tiene que ver con el significado de la palabra cultura. Los diccionarios dicen simplemente que se trata del resultado o el efecto de cultivar los conocimientos humanos o, la acepción que más encaja en lo que estamos hablando, el conjunto de modos de vida y costumbres de una época o grupo social. En esto, de hecho, está sintetizado lo que tiene que ver con un país, con una nación. No son las mismas costumbres ni modos de vida los que se esgrimen en países europeos, asiáticos o africanos, a los que cultivamos por estos lares del planeta, léase Sudamérica. Y cuando el Evangelio sienta sus reales en una nación, esa nación va a tener que, como se dice en el argot de guerra espiritual, esa nación va a tener que cortar en oración con la herencia y con la raza. Porque a la hora de los problemas de las maldiciones generacionales o de la mismísima iniquidad, esto es muy gravitante. Muy gravitante. Y se encuentra tan arraigado dentro de nuestro ser que tiene la equivalencia casi calcada, fotocopiada, escaneada de lo que es en informática global un trabajo de programación. Yo he enseñado en muchos trabajos que nuestras almas vienen programadas por familia, etnia o región. Y convertir eso al Evangelio es un trabajo posible, porque para Dios todo es posible. Pero créeme que también es un trabajo titánico. Como ministro, soy lo que soy y a eso lo medís vos, que estás de ese lado y recibís o no el fruto de mi servicio. Pero como hombre, créeme que soy uno más de los miles y miles que pueblan el planeta y que han caído a los pies de Jesucristo porque de otro modo no tenían ninguna perspectiva de servir para algo. Y me tocó nacer en un determinado lugar de ese mundo, en un cierto lugar específico continental de ese mundo y en una región puntual de ese continente, y para rematarlo, en un pequeño sitio singular, propio y sometido a todos los vaivenes culturales habidos y por haber, quizás como vos, o vos, y también vos. Y vos ya sabés por mis trabajos anteriores que yo no soy nacido en un hogar cristiano, no al menos desde la óptica que hoy tengo yo del cristianismo, ¿no? Soy nacido en un hogar de madre católica, católica romana, aunque con muchos cuestionamientos eclesiásticos institucionales. Mi mamá tenía serios problemas para entender algunas cosas de los sacerdotes y toda esa historia. Inclusive las estatuas, los santos, tenía sus dilemas. Y un padre autorrotulado como ateo, aunque en realidad hoy puedo decir que eso era solamente el trabajo de un espíritu de amargura y quizá de resentimiento, lo que le produjo a él su supuesto ateísmo. Porque una cosa es no creer en alguien porque no te da la gana, o simplemente no te sale, y otra por altísimo resentimiento y amargura para con ese ser, al que no conoces, al que se te dice que tenés que amar y creer, y al que decidís no seguir, casi como una venganza disfrazada de justicia.
Yo no conocía a mi abuela paterna porque se murió cuando mi padre tenía 9 años. Y mi padre estaba preparándose en ese momento para tomar su primera comunión de la Iglesia Católica Romana. Una ceremonia que en esos entonces y en esos lugares se estimaba como muy importante. No te olvides que eran épocas pasadas y además eran zonas rurales de mi país, el campo. Claro, el golpe fue muy duro para ese niño de 9 años que debió irse a vivir con su propia abuela materna, ya que su padre era un criollo, así se le llama al hombre de campo, muy duro, muy rústico y muy incapaz de lidiar con hijos pequeños. Mi abuela, o sea, la mamá de mi padre, murió dejando a 3 pequeños hijos sin criarse del todo y de los cuales mi padre era el menor. Entonces, claro, aquel asunto de la hostia y de la catequesis quedó primeramente en suspenso y después directamente quedó en el olvido para mi padre. No solo que no la tomó nunca más, sino que además sintió que Dios le había hecho una crueldad increíble, llevándole a su mamá. Claro, así se decía en aquellos tiempos, y en aquellos lugares, cuando alguien se moría. Dios se lo llevó. Claro, era justo cuando él más la necesitaba a su mamá. Y cuando se aprestaba a dar un paso, del cual ella precisamente era ferviente defensora e incentivadora. Así que allí nomás, y yo me jugaría que dentro del mismo cementerio donde ella fue sepultada, decidió ser ateo por el resto de su vida. Yo, personalmente, particularmente, creo que no lo logró. Perdón, tengo la ingenua esperanza de que no lo haya logrado. Claro, ¿a quién se le podría ocurrir que una persona iba a creer y nada menos que a amar a un Dios que, según lo aprendido, era capaz de hacer una cosa así con alguien que no se lo merecía? Es un contundente razonamiento de ignorancia, pero contundente al fin. Sus enormes raíces de amargura, incluso, yo creo que lo llevaron a la tumba mucho tiempo antes del que hubiera sido lógico. Alcancé a hablar con él respecto al Evangelio, pero yo era muy nuevo. Y no sé qué pasó por su mente los últimos días de su vida. Espero que se haya arrepentido y pueda volver a verlo. Jamás podremos saber hasta el día postrero quiénes estarán allí o allá en el día postrero. Solo Dios, y gloria a Él por ello, lo sabe. Con mi madre fue diferente, porque en un principio cuando yo me convertí, me enrostraba casi con enojo que, según su decir, yo hubiera cambiado de religión. Con el correr del tiempo, y supongo que el hecho de ser mi mamá ayudó bastante, fue comprendiendo que ese cambio no había sido negativo. Al contrario, ya que había hecho de mí otra persona que la que ella conocía antes, y en este caso mucho más digna de sentir cierto orgullo que la anterior. Y todo eso para que, finalmente, cuando se enfermó de una dolencia extraña que nunca fue muy bien develada, aprendiera conmigo a leer los salmos y otros textos, hiciera una pequeña oración junto conmigo y quiero creerlo, y lo declaro, en el nombre de Jesús, se durmió en la paz del Señor. De todos modos, mi formación fue medianamente católica. Y digo medianamente porque, al igual que la mayoría de los hombres adultos y jóvenes de aquel tiempo, solamente iba a los servicios obligatorios y no andaba para nada adorando imágenes como el común denominador. Pero tengo que reconocer, aceptar y rechazar y cortar en oración debidamente, como ya lo he hecho, que alguna virgen de alta estima y alto predicamento en mi tierra durante años cautivó mi interés
y me hizo caminar lugares y rutinas de las que luego, reitero, debí arrepentirme y cortar en el nombre de Jesús. Sin embargo, claro, el impacto cultural que el catolicismo romano impuso durante gran parte de la historia en este sector de Sudamérica, supongo que dejó huellas en mi estructura humana que todavía hoy, a más de 40 años de entregado a Jesucristo en espíritu, alma y cuerpo, a veces todavía pelea, y fieramente. La gente no iba a misa ni cumplía para nada con las reglas básicas que dictaba la Iglesia romana, pero respetaba superlativamente a los sacerdotes y se sometía a sus juicios sobre cualquier asunto, otorgándoles una capacidad y una sabiduría altamente sobredimensionada. Y la República Argentina formó una cultura mayoritaria en su gente, con valores muy singulares, algunos de ellos de dudosa referencia. Se nos enseñaba en las escuelas del nivel inicial que vivíamos en un gran país, indudablemente el mejor de todos. Eso aseguraban nuestras maestras, aunque claro, nunca llegaban a explicarnos cuáles eran los demás países, los que quedaban en segundo, tercer y cuarto lugar, detrás de nosotros. Y tampoco nos detallaban, como hoy se lo hubiera pedido cualquier mediano alumno de este tiempo, en qué datos estadísticos o parecidos se apoyaban ellas para expresar esa sentencia de que éramos el mejor país de todos. Hoy sé que nos hubieran mencionado algún o algunos países que quedaban detrás nuestro, alguien habría tenido alguna respuesta que hubiera arrojado la clase al cesto de la basura por inexacta, por demagógica y por solo voluntarista. Porque una cosa es que alguien, por deseos íntimos propios o de conjunto, diga algo, y otra muy distinta que se lo diga con razón y con una causa concreta. Cierto es que los cristianos hemos aprendido a declarar en forma positiva sobre todas las cosas, como manera de no atar negativismos que nos perjudiquen. Está muy bien que así sea. Pero si no tenemos especial precaución, caminamos en el filo de la cornisa respecto al voluntarismo, que es asegurar que todo está excelente cuando la realidad nos muestra que se está derrumbando. Eso es voluntarismo. Palabra profética de victoria es una cosa, pero voluntarismo necio e irresponsable es otra cosa. De todos modos, ese sentimiento de estar viviendo en el mejor país de todos, con los consabidos, legendarios y clásicos argumentos de tenemos las 4 estaciones climáticas bien marcadas, todos los climas ambientes, todos los paisajes, tenemos montañas, tenemos llanos, tenemos mares, ríos, playas, nieves, variadas riquezas naturales, tierras fértiles, vasta ganadería, etcétera, etcétera y etcétera. Eso podría llegar a ser comprensible, pero de ninguna manera justificable a la hora de sentar una enseñanza seria. Y claro está que eso no solamente convenció a todas esas mentes infantiles que poblaban las aulas de los colegios públicos y privados, sino que también hizo nido en esas mentes y se quedó a vivir para siempre en muchos que luego, por simple consecución de familia, fueron traspasando esos mismos valores a sus hijos y estos, a su vez, a los suyos y así sucesivamente. Porque ya lo hemos dicho en otro contexto y bajo otros rótulos, así como la palabra tiene como peor enemigo a la tradición, que es la réplica de la Torá con la Mishnah, así también las tradiciones llenas de paradigmas lo tienen respecto a las realidades prácticas. Hoy, cuando vos que no sos argentino, te fastidias un poco por esa vanidad
incorporada, mezclada con un alto grado de amor propio, más conocido como orgullo, con pintorescos salpicones de soberbia que ciertos compatriotas míos dejan en evidencia casi de manera ofensiva. Yo no digo que esto que te he contado sirva para que tu enojo se atenúe o se disipe, pero al menos sí para que entiendas por qué en algunos lugares se dice que cuando un argentino quiere suicidarse, solamente se sube hasta la cúspide de su ego y de allí se arroja al vacío y se mata. Es una broma, es un chiste, pero es bastante cercano a muchas realidades que yo mismo he podido ver. Yo no sé si mi pueblo perecerá por falta de conocimiento, pero lo que sí puedo asegurarte es que vivirá mucho tiempo más todavía en la firme creencia de seguir siendo los mejores del mundo, los más importantes en todo y los ganadores de todo lo que se dispute. Claro, la pregunta que yo y miles más, pues no soy el único, que no nos gusta que alguien piense por nosotros o en nuestro lugar y nos marque la agenda a seguir, nos formulamos ¿es así? La respuesta se cae de madura. Claro que no es así. Pero, ¿a quién le importa? El tema, en todo caso, es autoconvencerse que vos sos el mejor y se acabó. Que los demás, si quieren, compitan por el segundo lugar. Que nosotros somos el centro del mundo. El centro del mundo. Claro, yo miro el mapa global del planeta y querés que te diga la verdad. No me parece que sea así. Pero no puedo decirlo en voz alta porque muchos compatriotas míos se enojan feo, y hasta me agreden por ahí. Soy enteramente consciente que esto, en algunos paisanos gauchos, es de tan alto volumen que pueden resultar, y a lo mejor vos me das fe, sencillamente insoportables. Y también tengo plena conciencia de que si en muchos lugares de Sudamérica no nos estiman demasiado, de Europa ni hablar porque allá prácticamente no existimos, no nos conocen, pero acá en Sudamérica no nos quieren demasiado, no es porque exista una conspiración en contra nuestra o porque nos tengan demasiada envidia, que es lo que yo he escuchado decir por acá. Simplemente es porque la gente en estos tiempos tiene absolutamente de todo menos paciencia. Y si vos no tenés desarrollado el don de la paciencia, hermano mío, mejor no te relaciones con argentinos. Como pueblo, somos casi especialistas en deteriorar paciencias propias y ajenas y tal vez también agotar misericordias divinas, como pueblo. Y eso se lo puede comprobar muy fácilmente en los ámbitos del deporte. Juega un seleccionado argentino, aunque más no sea en un torneo de valero o de tatetí, se juegue donde se juegue, salvo que sea aquí, obviamente, en Argentina, es visitante neto. No interesa quién sea el rival, es visitante. El público local, así sea en países con los cuales se nos dice tenemos mucho en común y una gran amistad o hermandad histórica, se pondrá del lado del rival y aplaudirá cada una de sus buenas jugadas y silbará o abucheará desaprobando cualquier cosa que los nuestros hagan. Para colmo, en algunas disciplinas, los hechos parecerían ponerse a favor de nuestras soberbias. Y entonces aparecen deportistas de la talla de Diego Armando Maradona o de Lionel Messi, que elevan aún más, si es que todavía eso fuera posible, nuestros egocentrismos vernáculos. Y aunque no cabe en este rubro o en nuestro ambiente, si querés, aquí podés sumar ahora, hoy, cuando estoy grabando esto, a un papa católico, con todo lo que un papa católico significa para un enorme caudal humano, exceptuados algunos de nosotros, de hecho, ¿no? Y es entonces que con total soltura
con el mínimo de los respetos por los demás y sin ninguna brizna de duda y mucho menos de humildad o de mesura en nuestra palabra, decimos que somos los mejores del mundo. Somos los mejores del mundo. Perdón, somos los mejores del mundo. Escúchame, yo puedo aceptar a favor de ciertos conocimientos técnicos, deportivos y esencialmente futbolísticos, producto de mis incursiones periodísticas en esa disciplina, que tanto Maradona como Messi hayan sido en su momento y sean hoy, cada uno en su tiempo y de manera circunstancial, los mejores en su clase y en su tiempo. Pero, escúchame, que dos argentinos sean o hayan sido los mejores en una disciplina deportiva, no alcanza de ninguna manera para que yo diga que somos los mejores del mundo. Ellos lo serán, pero no yo, que jamás pude marcarle goles ni al arco iris del pacto. Claro, es un asunto de pertenencia, me dicen. Pertenencia. Para mí sigue siendo orgullo, vanidad y soberbia, o una mezcla del trío. Porque pertenencia, en todo caso, es hacer causa común o identificación con cualquier compatriota que ande por esas calles de Dios compitiendo en algo en representación nacional, pero no necesariamente con los que todos dicen que son los mejores. Eso no es pertenencia. Eso es oportunismo pleno y además es trampa. Es tramposo eso. Porque que un atleta argentino salga en último lugar en alguna disciplina olímpica sabe a fracaso y desata ácidas críticas. Nadie les informó que el simple hecho de poder formar parte de una olimpiada ya es una victoria para cualquier atleta. Quizás sí, pero un atleta argentino parece ser que no es cualquier atleta, o al menos eso se piensa por aquí. Y atención con esto. Tengo total y absoluta certeza que si el argentino se decidiera a trabajar calladamente, en equipo y con humildad total, estaría entre las mejores manos de obra del mundo. Mis paisanos son inteligentes, altamente capaces y talentosos, y además sumamente ingeniosos. Porque yo recuerdo que hace muchos años yo trabajaba en una empresa del área siderúrgica, donde a menudo se enviaban empleados calificados, claro, a entrenarse en otras latitudes. Ellos visitaban empresas de mayor envergadura y de mayor avance tecnológico, aprendían cosas nuevas y después venían y las implementaban aquí. Contaba uno de esos técnicos que, estando junto a un operador de un equipo constituido por palancas de comando en Estados Unidos de América, le preguntó a ese operador por qué realizaba los movimientos que realizaba. Y el hombre le respondió que no sabía, que a él le habían enseñado que cuando se encendía una luz roja debía mover las palancas en una dirección y que cuando se encendía una luz verde en la dirección opuesta, y punto. Ahora, ¿para qué hacía eso? Ni se le cruzaba por la mente averiguarlo. Después de todo, ese no era su problema. Su problema era mover esas palancas cuando debía hacerlo, y lo hacía. Algo así, créeme, acá era impensado. El mismo operador del mismo equipo, de la misma máquina, en mi tierra, se conocía todo el proceso técnico casi a la altura del ingeniero jefe. De acuerdo, a lo mejor no le servía de nada eso, pero por ahí se atrevía a discutirle al jefe incluso hasta la implementación de algunas innovaciones. Y aunque la mayoría iban al cesto de la basura, por ese conocido asunto de no permitir crecimientos subordinados, de tanto en tanto algunas se ejecutaban. En otro equipo había unas máquinas que en la sede central fueron adquiridas también en USA, en Estados Unidos, y eran operadas por 5 personas. El equipo constituía de 5 operadores. Cuando la producción estaba en movimiento, esas 5 personas trabajaban todas juntas, una al lado de la otra, cada una moviendo los comandos que les correspondían.
Acá compraron una máquina exactamente igual, para la que entonces era la empresa donde yo trabajaba, y al año de instalado ese mismo equipo en mi país, también con 5 operadores, ya trabajaban solamente 3 y 2 descansaban. Se iban turnando y los 3 que operaban hacían su trabajo y se repartían el de los otros 2. Tremendo. Pero déjame que te diga que me parecía eso un jubiloso canto a la vagancia. Con ingenio, pero vagancia al fin. Y ni hablar de los turnos nocturnos. Porque allí ese mismo equipo llegó a operar solamente con 2 personas. Mientras los otros 3 descansaban. Muy argentino eso. Demasiado. Claro, yo todavía no conocía al señor y formaba parte, a lo mejor entusiasta, de esa idiosincrasia. Algo así como decir, vamos todos a empujar esto, 1, 2, 3, empujen. Bueno, vos sabés que en un país, hermano, de Latinoamérica, y no cito cuál es para no fastidiar a ningún hermano, circulaba un refrán laboral, y si a lo mejor vos que me escuchás sos de ese país, lo habrás escuchado muy cerquita tuyo. Mediante una visita a ese lugar, los técnicos empleados u obreros de ese país solían decir con total soltura lo siguiente: nunca contrates a un argentino, porque a los 3 meses se va a ofrecer para hacer tu trabajo para que vos descanses. Te va a pedir que hagas lo mismo por él, estudiará innovaciones y antes de los 2 años se convertirá en tu jefe y no te dejará ni respirar. Mala prensa, con los coterráneos. Pero no te creas que muy alejada de la realidad, Conclusión: el argentino medio es un hombre inteligente, ingenioso y muy capaz para trabajar en lo que sea lo envíen. Pero es sumamente cómodo, profundamente vago, y cuando se ponga a estudiar alguna modificación en su trabajo, siempre lo hará con la idea central de trabajar menos. Nunca de producir más. Aunque si en la mayor producción se le ofrece alguna ganancia contante y sonante, entonces sí podemos reconsiderarlo. Es vanidoso y es soberbio y por momentos inaguantable en su afición por ser una especie de supervisor ad honorem. Es muy sagaz para escalar posiciones, y llegado el caso no vacilará en desparramar lo que sea si con eso salva su responsabilidad. Una pinturita de mis compatriotas que ha determinado que no seamos demasiado amados casi en ningún lugar del planeta. Gracias a Dios, Él, Dios, no es humano y puede amar a un argentino de la misma manera que lo hace con un estadounidense, un chino o un nigeriano. Pero es Dios, claro. Y si bien está en todas partes, no tiene demasiadas copias humanas, lamentablemente. Ahora bien, ¿cómo compatibilizamos todas estas cuestiones negativas con el ser creyente? Porque habrás percibido que en todas estas conclusiones digo que los argentinos son, nunca digo somos. Es que yo conocí, acepté y me convertí en Señor de mi vida a Jesucristo, y por esa causa nunca volví a ser el mismo que era antes de tenerlo en mi vida. La única duda que me resta dilucidar es: ¿todos los cristianos piensan así? ¿O por el contrario, hay algunos que, si bien son cristianos, concurren a iglesias y hasta ocupan importantes cargos en ellas, en sus vidas cotidianas, se siguen conduciendo como antes de ser todo lo que dicen ser? A veces, y gracias al Señor con profundos cambios que determinan que alguien resulte irreconocible años después de su decisión de fe por Cristo. Pero a veces, y a esto también hay que decirlo,
metiéndose todo el caudal bíblico en la cabeza y hasta erigiéndose en una especie de líder espontáneo y luego formalmente ordenado, pero con un estilo de vida que de ninguna manera tiene que ver con el Dios en el cual dice creer y al cual asegura servir. Porque dentro de los ambientes eclesiásticos evangélicos, y vos sabés que me resisto a decir dentro de la iglesia porque creo que globalizaría lo que no es globalizable. Dentro de los ambientes eclesiásticos evangélicos, entonces, esta cultura argentina también dice presente. Y en algunos casos te diría que con exceso. Por ejemplo, mis hermanos argentinos seguramente habrán escuchado de boca de más de un predicador local la idea teológica, espiritual, profética o sencillamente voluntarista de que Dios ha elegido a Argentina para algo grande. ¿Me está queriendo decir que la Argentina de hoy es un calco del Israel de ayer? ¿Que es algo así como el pueblo elegido al que Dios va a respaldar sí o sí? Yo me pregunto de qué versión bíblica habrán sacado tamaña conclusión. Porque por más que leo Daniel, leo Apocalipsis, leo Hebreos y todo lo profético que se te ocurra, no puedo encontrar pista alguna que me lleve a poder afirmar lo mismo. Y te digo más, hasta estaría dispuesto a coincidir con esa afirmación si me la vendieran desde la óptica contundentemente concreta con la que alguna vez se nos ha entregado a Israel. Que Dios jamás la eligió por mejor, sino por peor. Ahí sí, ahí sí me inscribiría en este piquete de profetas Che. Cuando digo piquete me estoy refiriendo a lo que es hoy, aquí en mi país, un patrimonio nacional, y se constituye de un grupo de más de 10 personas que para reclamar cualquier cosa que les parezca apta para reclamo, se instalan en caminos, rutas o calles céntricas de una ciudad y cortan el tránsito vehicular produciendo el pandemonium que te podés imaginar. O sea, un método de protesta o reclamo similar al de las antiguas huelgas. Y sí, somos muy creativos por acá, pero muchos compatriotas lo piensan y hasta lo expresan con mal disimulado orgullo, hasta que un día se encuentran encerrados por uno de esos piquetes, demorados en su concurrencia al trabajo o de pronto algo más urgente, y recién allí cambian de idea. Cierto es que andan algunos profetas no gauchos proclamando en púlpitos de todo el planeta que el fuego de Dios comenzará en el sur, pero nadie podría aseverar que ese sur del cual están hablando sea realmente un punto cardinal planetario y que corresponda a esta parte de Sudamérica o, como podría ser mucho más coherente de acuerdo con algunos estudios recientemente esclarecidos, del continente antártico, debajo de la corteza del cual no pocos teólogos escatológicos sostienen firmemente que se encuentra geográficamente instalado el infierno. Yo lo escuché. Y tengo que respetar lo que dicen otra gente con apoyaturas bíblicas. Y eso, claro, se contrapondría con muchos textos que hablan del mover de Dios viniendo del norte, de la ciudad del gran rey. Vos sabés que tenemos una rara habilidad los cristianos, y aquí no me refiero solamente a mis hermanos argentinos. Tenemos la rara habilidad para interpretar ciertos textos bíblicos con una visión cultural, con una visión tradicional y hasta idiomática. Yo voy a reiterar una vez más algo que he enseñado muchas veces y de lo cual estoy absolutamente convencido. Dios no es nacional. Dios no es nacional. Es Dios. Y menciono todo esto porque lo he oído, y no de boca de anónimos o improvisados precisamente, sino de gente que supuestamente anda en lo que llaman la primera línea de esta batalla final de los llamados últimos tiempos de la Iglesia.
pero no tengo en modo alguno revelación al respecto, como tampoco puedo coincidir. Aunque claro, mi ego argentino a lo mejor clama por encontrar, aunque más no sea, un versículo chiquitito minúsculo que lo confirme y que efectivamente sea factible que esta inestable Argentina esté verdaderamente en la mira de Dios para algo más grande que ese eterno ir y venir que los que aquí habitamos hemos padecido, disfrutado, observado, ignorado, aplaudido y censurado por tantos y tantos y tantos años. Eso, claro está, independientemente de lo que la mente de Dios haya podido ver en mi gente, que nosotros, hombres falibles, con una mente finita, no hemos podido ver. Porque si yo pudiera ver a la gente de la misma manera que Dios la está viendo, entonces ya se hubiera solucionado todo. Estaría al frente de la restitución del reino a su legítimo propietario. Pero como no es así, entonces aquí estamos siguiendo paso a paso los metros o kilómetros que faltan para arribar